Barcelona, España, 15 de marzo de 2024. Las primeras luces del amanecer mediterráneo iluminaban las fachadas modernas del complejo residencial Tecnópolis, uno de los desarrollos habitacionales más avanzados de la ciudad. Entre sus muros de cristal y acero, cada apartamento estaba equipado con la última tecnología domótica, sistemas de iluminación inteligente, termostatos automatizados, cerraduras digitales y asistentes virtuales que respondían a cada comando. De voz Laura Castillo, una especialista en TI de 28 años, había elegido este lugar precisamente por su promesa de vida conectada y eficiente. Trabajaba para una empresa de ciberseguridad en el Distrito Tecnológico de Barcelona, donde su experiencia en sistemas de protección digital la había convertido en una profesional respetada. Su apartamento en el 10º piso era su refugio personal, un espacio donde la tecnología servía a su comodidad diaria. Esa mañana de marzo, sin embargo, la tecnología que Laura tanto valoraba se convertiría en el escenario de una tragedia que conmocionaría no solo a sus vecinos, sino a toda la comunidad tecnológica española. A las 7:23 de la mañana, el sistema de emergencias del edificio registró una anomalía eléctrica en el apartamento 10C. Los sensores automáticos detectaron un consumo energético anómalo en el sistema de ducha inteligente, seguido de un corte abrupto en todas las comunicaciones del apartamento. David Romero, novio de Laura desde hacía 2 años, había llegado esa mañana para desayunar juntos antes de ir al trabajo. Al encontrar la puerta del apartamento abierta y los sistemas domóticos aparentemente desactivados, una sensación de alarma lo invadió. Sus llamadas a Laura no obtenían respuesta, y el silencio inusual en un apartamento normalmente lleno de sonidos automatizados lo llevó a explorar cada habitación. La encontró en el baño, donde el agua aún corría desde el sistema de ducha inteligente. Laura yacía inconsciente en el suelo, con signos evidentes de haber sufrido una descarga eléctrica. Los paramédicos, que llegaron en menos de 10 minutos gracias al sistema de alerta automático del edificio, intentaron reanimarla sin éxito. Laura Castillo había fallecido, aparentemente víctima de una falla en el sistema eléctrico de su ducha automatizada. Los primeros análisis de los técnicos de emergencia sugirieron un accidente relacionado con la instalación eléctrica del edificio. Los sistemas de automatización doméstica, aunque generalmente seguros, ocasionalmente presentaban fallas que podían resultar peligrosas. La hipótesis inicial apuntaba a un cortocircuito en el sistema de calentamiento de agua inteligente, posiblemente agravado por la humedad y algún defecto de aislamiento. La muerte de Laura Castillo en su apartamento conectado marcaría el inicio de una investigación que revelaría aspectos oscuros de la vida digital moderna que nadie había anticipado. La investigación comenzó de manera rutinaria cuando el detective Enrique Solís del Departamento de Homicidios recibió el caso. Con 15 años de experiencia investigando crímenes complejos, Solís había desarrollado la costumbre de cuestionar las explicaciones más obvias. Su formación autodidacta en tecnología, adquirida durante años de casos relacionados con delitos digitales, le había enseñado que los sistemas automatizados raramente fallaban de manera tan específica sin razones claras. Al llegar al apartamento de Laura, Solís se encontró con una escena aparentemente sin complicaciones. Los técnicos de la empresa eléctrica habían confirmado que el sistema de ducha había sufrido una sobrecarga, pero algo en sus explicaciones le resultó insuficiente. Decidió contactar a Marina López, especialista en sistemas domóticos de la Policía Científica, para una segunda evaluación técnica. López llegó acompañada de 2 técnicos del Laboratorio de Cibercrímenes. Su análisis preliminar de los registros del sistema arrojó las primeras anomalías significativas. Los logs mostraban comandos ejecutados desde múltiples fuentes simultáneamente. Algo inusual considerando que Laura vivía sola y tenía hábitos muy estructurados con sus dispositivos. Durante la entrevista inicial, David proporcionó información valiosa sobre los últimos días de Laura. Mencionó que en las semanas previas había notado cambios en su comportamiento.
Se había vuelto más cautelosa con sus dispositivos. Revisaba constantemente la configuración de sus sistemas y había comenzado a hacer preguntas técnicas sobre detección de intrusos digitales. Un detalle llamó especialmente la atención de López. Laura había instalado recientemente una aplicación de monitoreo de red en su teléfono, algo inusual para alguien que trabajaba en ciberseguridad y normalmente confiaba en los sistemas de protección estándar. David recordó que Laura le había comentado que algo no estaba bien con su apartamento, aunque no había especificado qué. El primer gran avance llegó cuando López analizó el tráfico de red del edificio durante las semanas previas al incidente. Los datos revelaron patrones de comunicación anómalos entre diferentes apartamentos del 10º piso. Específicamente, había transferencias de datos significativas desde el apartamento 10B hacia el 10C durante horas, en las que ambos apartamentos deberían haber estado inactivos. El apartamento 10B pertenecía a Marcos Herrera, un administrador de sistemas de 34 años que trabajaba como consultor freelance. Cuando Solís y López lo entrevistaron, Herrera se mostró cooperativo pero inusualmente interesado en los detalles técnicos de la investigación. Su conocimiento de los sistemas del edificio era impresionante, lo cual justificó explicando que había participado como consultor durante la instalación inicial de la infraestructura domótica. Herrera explicó que mantenía múltiples servidores en su apartamento para proyectos de clientes, lo que podría explicar el alto tráfico de red. Cuando se le preguntó sobre Laura, la describió como una vecina discreta, con quien había intercambiado saludos ocasionales en el ascensor. Negó cualquier relación más allá de la cortesía vecinal básica. Sin embargo, cuando López profundizó en el análisis de los metadatos de red, encontró discrepancias en las declaraciones de Herrera. Los registros mostraban que su apartamento había iniciado conexiones específicamente dirigidas hacia los dispositivos de Laura en horarios que coincidían con los momentos en que ella no estaba en casa. Este patrón se extendía por meses, no semanas. Un elemento crucial surgió cuando López examinó los registros de acceso físico del edificio. Las tarjetas de seguridad mostraban que Herrera había visitado las áreas técnicas del edificio con una frecuencia inusual, especialmente los cuartos donde se alojaban los servidores centrales del sistema domótico. Sus visitas habían aumentado notablemente en las semanas previas a la muerte de Laura. La investigación estaba revelando que lo que inicialmente parecía un accidente doméstico podría ser algo mucho más siniestro. Las conexiones técnicas estaban formando un patrón que apuntaba hacia una posible vigilancia digital no autorizada, pero Solís necesitaba evidencia más sólida antes de poder proceder con acusaciones formales. El análisis forense profundo de los dispositivos de Laura, realizado por el equipo de López en los laboratorios de la Policía Científica, reveló una infiltración sistemática que había pasado completamente desapercibida. Los técnicos descubrieron que varios dispositivos del apartamento habían sido comprometidos mediante la instalación de firmware modificado, versiones alteradas del software que normalmente controlaba estos aparatos. Esta modificación no era obra de aficionados. Requería conocimientos avanzados de programación, acceso a herramientas especializadas de desarrollo y, crucialmente, acceso físico a los dispositivos en algún momento para instalar el firmware alterado. Los técnicos estimaron que la instalación habría requerido varias horas de trabajo con cada dispositivo, algo imposible de realizar sin que Laura lo notara, a menos que se hubiera hecho antes de que ella se mudara o durante ausencias prolongadas. López dirigió un análisis más profundo de los registros históricos del apartamento. Los datos recuperados mostraban que la infiltración se remontaba a casi 3 años, prácticamente desde el momento en que Laura se había mudado al complejo. Los logs revelaban accesos sistemáticos a las cámaras de seguridad internas, micrófonos de los asistentes virtuales y sensores de movimiento, todos activados remotamente en horarios específicos. La magnitud de la vigilancia era perturbadora. Los registros
mostraban que alguien había documentado la rutina diaria de Laura con precisión obsesiva: horarios de trabajo, patrones de sueño, preferencias de temperatura, hábitos alimentarios y hasta sus conversaciones telefónicas. Los datos incluían información que solo podría haberse obtenido a través del monitoreo constante de sus dispositivos personales. Un descubrimiento crucial llegó cuando los técnicos analizaron la secuencia específica de eventos de la madrugada del 15 de marzo. Los logs mostraron que a las 3:17 am alguien había accedido remotamente al sistema de control de la ducha inteligente de Laura y había modificado los parámetros de seguridad eléctrica. Las modificaciones incluían la desactivación de los protocolos de corte automático y la alteración de los límites de corriente eléctrica. Estas modificaciones técnicas no podrían haberse ejecutado desde el apartamento de Laura, ya que requerían privilegios administrativos que solo estaban disponibles desde la consola maestra del sistema, ubicada en los servidores centrales del edificio. Cuando López revisó los registros de acceso físico, encontró que alguien había ingresado al cuarto de servidores a las 3:12 am, 5 minutos antes de las modificaciones detectadas. Las cámaras de seguridad del edificio confirmaron que Marcos Herrera había sido quien accedió al cuarto técnico en esa madrugada. Los registros mostraban que había permanecido allí durante 23 minutos, tiempo suficiente para ejecutar las modificaciones necesarias. Cuando se le pidió una explicación, Herrera alegó que había recibido una alerta automática de uno de sus servidores y había ido a revisarlo. Sin embargo, López no encontró evidencia de ninguna alerta en los sistemas de Herrera. Más problemático aún, el análisis de los comandos ejecutados esa madrugada mostraba que las modificaciones habían sido programadas para activarse específicamente cuando Laura encendiera la ducha por la mañana. El sistema había sido alterado para generar una sobrecarga eléctrica que simularía un accidente, pero que había sido diseñada intencionalmente para ser letal. El perito eléctrico consultado por López explicó que Herrera había desactivado múltiples sistemas de seguridad simultáneamente: los cortes diferenciales, los limitadores de corriente y los sensores de humedad. Había además instalado un componente físico que canalizaba la descarga directamente hacia el suelo metálico de la ducha, asegurando que cualquier persona que la usara recibiría una descarga mortal. La evidencia técnica estaba construyendo un caso sólido, pero Solís necesitaba comprender el motivo. ¿Por qué Herrera había asesinado a Laura? La respuesta llegó cuando obtuvieron una orden judicial para registrar el apartamento del sospechoso. El registro del apartamento de Marcos Herrera reveló la verdadera extensión de su obsesión. Además de los múltiples servidores y equipos de red que había mencionado, los investigadores encontraron un laboratorio de vigilancia sofisticado que iba mucho más allá de cualquier actividad profesional legítima. En un armario cerrado con llave, Solís y López descubrieron archivos físicos conteniendo información detallada sobre varios residentes del edificio. Las carpetas incluían fotografías tomadas sin autorización, copias de documentos personales obtenidos a través de accesos digitales no autorizados y análisis detallados de rutinas diarias. El archivo sobre Laura era el más extenso, conteniendo documentación que se remontaba a 3 años. El descubrimiento más perturbador llegó cuando encontraron una habitación oculta detrás de una librería. Esta habitación contenía múltiples monitores, mostrando transmisiones en vivo de cámaras instaladas subrepticiamente en diferentes apartamentos del edificio. Las cámaras de Laura ocupaban 6 de las 8 pantallas, proporcionando cobertura completa de su apartamento desde ángulos que ella nunca habría autorizado. En esta habitación secreta, López encontró el elemento que cerraría el caso: un dispositivo de fabricación casera conectado al sistema de ventilación del edificio. Este aparato servía como punto de acceso directo a los sistemas de Laura, evitando las protecciones de red y permitiendo el control total de sus dispositivos. El análisis del dispositivo reveló huellas dactilares de Herrera y contenía registros completos de 3 años de actividad de vigilancia,
Pero el hallazgo más incriminatorio fue un diario digital que Herrera había mantenido meticulosamente durante todo el período de vigilancia. Las entradas documentaban cada aspecto de la vida de Laura con un detalle obsesivo, incluyendo interpretaciones de sus estados de ánimo, análisis de sus relaciones personales y especulaciones sobre su vida íntima. Las entradas finales del diario revelaron la escalada hacia el homicidio. Herrera había comenzado a sospechar que Laura estaba detectando anomalías en sus sistemas. Sus anotaciones mostraban creciente paranoia ante la posibilidad de ser descubierto, especialmente después de que Laura instalara software de monitoreo de red y comenzara a hacer preguntas técnicas sobre seguridad. La entrada final, fechada el día anterior al asesinato, era particularmente reveladora. Herrera había decidido que Laura representaba una amenaza para su libertad y que debía eliminar el problema antes de que se convirtiera en algo incontrolable. Había planeado que la muerte pareciera un accidente doméstico, aprovechando su conocimiento técnico para crear una situación letal que no dejara rastros obvios. López también descubrió que Herrera había intentado implementar un sistema de borrado automático para eliminar evidencias en caso de detección, pero no había contado con los respaldos automáticos que el fabricante del sistema domótico realizaba en servidores remotos en la nube, datos que estaban fuera de su alcance y que preservaron la evidencia crucial de sus actividades. Con esta abrumadora cantidad de evidencia digital y física, Solís tenía los elementos necesarios para presentar un caso sólido ante la Fiscalía, demostrando tanto la vigilancia prolongada como el homicidio premeditado ejecutado mediante métodos tecnológicos sofisticados. La detención de Marcos Herrera se realizó sin incidentes en la madrugada del 28 de marzo. Durante el interrogatorio inicial, mantuvo la compostura intentando explicar cada elemento de evidencia, como resultado de proyectos profesionales legítimos. Sin embargo, cuando Solís le presentó extractos específicos de su diario digital, especialmente las entradas sobre la vida íntima de Laura y sus planes para eliminar el problema, su defensa técnica comenzó a desmoronarse. El momento decisivo llegó cuando López presentó la evidencia forense del dispositivo oculto en 1900, el sistema de ventilación, incluidas las huellas dactilares y los registros de comandos enviados al sistema de ducha. Confrontado con pruebas irrefutables de haber manipulado intencionalmente los sistemas de seguridad para crear una situación letal, Herrera finalmente admitió su responsabilidad, aunque inicialmente intentó justificar sus acciones como un experimento que se salió de control. El juicio comenzó en noviembre de 2024 y se convirtió en un caso pionero en España para crímenes que combinaban vigilancia digital y homicidio tecnológico. La Fiscalía presentó un caso construido sistemáticamente alrededor de la evidencia digital, explicando al jurado cómo la tecnología doméstica había sido convertida en un instrumento de muerte. Los testimonios técnicos de López y su equipo explicaron la sofisticación del sistema de vigilancia y la premeditación evidente en las modificaciones que causaron la muerte de Laura. David Romero ofreció un testimonio emotivo sobre los cambios que había notado en Laura durante sus últimas semanas, proporcionando contexto humano a la evidencia técnica. La defensa intentó argumentar que Herrera sufría de trastornos psicológicos que lo llevaron a una obsesión incontrolable, pero la evidencia del diario y la planificación meticulosa del asesinato demostraron claridad mental y premeditación. El veredicto fue unánime: culpable de homicidio premeditado, invasión de privacidad y vigilancia ilegal. El juez dictó una sentencia de 30 años de prisión, estableciendo un precedente importante para casos de cibercrímenes con consecuencias fatales. Sin embargo, la defensa ha anunciado su intención de apelar, argumentando que ciertos aspectos técnicos del caso requieren revisión por parte de tribunales superiores especializados en tecnología. El caso ha generado un intenso debate en España sobre la necesidad de nueva legislación específica para crímenes cometidos mediante dispositivos inteligentes.
Varias organizaciones de derechos digitales han solicitado regulaciones más estrictas para los sistemas domóticos y mayor transparencia en el manejo de datos personales por parte de fabricantes de dispositivos inteligentes. Para David y la familia de Laura, la sentencia proporciona cierta justicia, aunque reconocen que ningún veredicto puede compensar su pérdida. Han establecido una fundación en memoria de Laura para promover la educación sobre seguridad digital y prevenir futuros casos de vigilancia tecnológica no consensual. Esta historia nos recuerda que mientras la tecnología avanza para mejorar nuestras vidas, también debemos permanecer vigilantes ante quienes podrían usar estas herramientas para propósitos destructivos. En un mundo cada vez más conectado, la protección de nuestra privacidad y seguridad requiere constante atención y actualización de nuestras defensas digitales. Innovadoras consecuencias podrían surgir en revisiones futuras del caso, especialmente considerando que aún se debate si los protocolos actuales de investigación digital son suficientes para casos de esta complejidad técnica.